Anunciaba antes de la pausa, queremos profundizar en el tema, en este encuentro que se va a tener mañana por parte de la Conferencia Episcopal con el Papa Francisco. Estamos con James Hamilton, denunciante y víctima del caso Fernando Karadima. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, James. Hola, Viviana, muchas gracias a ustedes, encantado. Bueno, veíamos ahí el informe de María Luisa Carrión que resumía un poco todo lo que se genera, si hay expectativas, qué tan relevante o no puede ser este encuentro de parte de la Conferencia Episcopal con el Papa Francisco y sobre todo pensando que esta es una solicitud que ellos mismos hacen para rendirle ciertas cuentas respecto a lo que se ha hecho en nuestro país. Sí, yo pienso que va a ser más bien un desencuentro. Uno no puede soslayar que van personas que están imputadas por la justicia. No están imputadas por la justicia por haberse equivocado en un cobro de algo, o que hubo una pequeña, ¿no es cierto? Por ser negligentes, por ejemplo. No, o una cuestión de impuestos. No, ellos están imputados por encubrimiento de abusos reiterados y masivos en la Iglesia en Chile. Y están imputados no porque se esté empezando a investigar este problema. Están imputados porque ya no quedó otra. Porque ya Fiscalía de Chile, el Gobierno de Chile, todas las entidades que tienen de alguna manera que ver el resguardo de lo que es la ley en el país, ya era tan evidente que tuvieron que asumir y hacer todas estas investigaciones. Así que esta gente están imputados y son efectivamente criminales. Y estas personas, dentro de su atributo, que no sé cómo todavía en Chile pueden tenerlo, piden esta reunión. Ahora, ¿qué va a pasar en Chile? En realidad lo que vaya a pasar en Chile depende de nosotros. No depende tanto de estos obispos, a quién nombren, a quién reemplacen. Ese es un trabajo que hacemos los chilenos por nuestro país, por nuestros conciudadanos. Cuando a mí me dicen, no, es que los laicos y que la iglesia, ¿qué son los laicos? Como que fueran extraterrestres. Son católicos o son cristianos, pero esto de que los laicos, los obispos, los mismos laicos cuando hablan de estas cosas se están de alguna manera subestimando, ya se ven en un escalafón distinto, en una situación de pleitesía con estos personajes, que en realidad yo lamento mucho, porque si en Santiago, por ejemplo, no han nombrado ninguno, es porque no hay nadie en Chile que tenga las condiciones mínimas para asumir el puesto de arzobispo Santiago. James, aquí se ha especulado respecto a qué puede suceder en esta reunión. De hecho, se le pregunta a Ricardo Elzati cuando llega a Italia y dice que es secreto lo que se va a tratar. Pero también se puede entender como una señal respecto a algo que, por ejemplo, planteaba Marcial Sánchez, que es historiador de la Iglesia, que dice, ojo que aquí lo que puede haber es un cierto lobby de la Conferencia Episcopal respecto a la petición de renuncia y a todo lo que se ha hecho. ¿Tú tienes y compartes esa visión de él? Es sin duda un lobby. De gente además que desprecia al Papa. Toda esta gente ya ha hecho comentarios, ¿qué va a saber este si es argentino? O sea, hay un montón de comentarios en sus propias reuniones que se filtran, donde lo desprecian, lo consideran una persona que en realidad los ha dañado. Ellos los ha dañado porque ellos en realidad no han hecho nada, porque siempre se presentan como que no han hecho nada. Pero no olvidemos que todos esos obispos que han sido aceptadas su renuncia, son obispos que a futuro probablemente también van a ser imputados. Tenemos el obispo de Chillán, en que el sacerdote al cual encubrió, no solo le aceptaron la renuncia a Pellegrín, sino que además al sacerdote le quitaron la condición de sacerdote. O sea, curiosamente el Papa ha dado los gestos más claros de cuál es la verdad en todo esto. La gente no tiene que desorientarse, no tiene que todavía seguir haciéndose expectativas de esta gente. Lo más importante para nosotros, para los que todavía tienen fe en la Iglesia Católica, es que saquen a toda esta gente, que lo único que va a hacer mientras ellos estén, incluso varios de sus seguidores que están tratando de ubicar en puestos, digamos, van a estar dañando el avance que se ha logrado con con echarle luz a toda esta miseria.
Sí, y también se ha dicho que aquí hay una incertidumbre en la conferencia episcopal que tiene con la renuncia y qué sucede con las diócesis que por estos días no tienen cargos, ya sea porque efectivamente se les ha aceptado o no se ha puesto alguien. Y tú también lo decías, acá tenemos a dos de los obispos que son imputados en un caso. Y también ha trascendido y se ha hablado de que no se ha encontrado una figura que pueda reemplazar, por ejemplo, a Ricardo Ezzati. ¿Qué te parece ese punto respecto a esta inquietud que ronda de quiénes podrían eventualmente reemplazarlo y sobre todo la figura de Ricardo Ezzati? Mira, Ricardo Ezzati en este momento está con cargos como imputado con el sacerdote Laplagne y con Óscar Muñoz. Abusadores criminales, mira, de lo más nefasto que puede haber. Y ahí está Ezzati, que los encubrió tanto como encubrió cuando él era superior de los salesianos, a un criminal como fue Rimsky Rojas, y a los abusadores ya condenados, como fue el director del Colegio de los Salesianos en Concepción, y toda otra serie de salesianos que andaban, los cambiaban de lugar en lugar y seguían abusando niños. Este señor, en realidad, uno no debería ni siquiera seguir mencionándolo. Ezzati debe y probablemente va a caer en la cárcel. Y prontamente, probablemente van a seguir otros varios imputados, entre ellos Errázuriz y otros más. Porque en realidad ya la evidencia no resiste más. Y si la evidencia no resiste, ¿por qué no se ha aceptado la renuncia? Porque este argumento de que efectivamente no se ha encontrado una figura, un reemplazante... La renuncia se le aceptó. Lo que pasa es que no se le ha encontrado un reemplazante. Sí. Y eso habla de la profunda crisis de la Iglesia chilena y universal. Incluso se han pensado en reemplazantes extranjeros. Tampoco han habido reemplazantes extranjeros que cumplan con un mínimo de condiciones para poder venir, porque venirse al arzobispo Santiago no significa solamente venir a tomar algo que haga en curso, es venir a proceder y limpiar una casa que está llena de desechos, de basura y podredumbre. Ahora, tú decías, aquí hay una gran responsabilidad que se tiene en nuestro país respecto a los cambios que están por venir. Y esto además coincide con la visita que tuvo el Papa Francisco hace un año, donde está esta frase que dice, muéstrenme pruebas, cuando se le pregunta específicamente por el caso de Juan Barros, y cuando la Iglesia precisamente ha querido avanzar en que no es necesaria una prueba, sino más bien un testimonio para poder creerle a las víctimas de abuso, porque sabemos que esta no es una situación que solo se vive en nuestro país, sino que es a nivel mundial. ¿Tú sientes que efectivamente ese giro y ese cambio se ha dado respecto al tema? Mira, es bien difícil poder tener claridad en eso. Uno siempre tiene la esperanza de tener buena voluntad, pero la verdad es que no creo. Ya como lo decía el fiscal nacional, la Iglesia no ha colaborado en nada. El día viernes me tocó en la mañana estar en Fiscalía en Rancagua, donde me tocó declarar 5 horas ante los fiscales. Fue una declaración larga, extensa, donde además parte de lo que hemos aportado Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y yo, algunas de esas cosas son nuevas para los fiscales. Y ellos se agarraron la cabeza a dos manos diciendo, pero esto es el mismo patrón de lo que ocurrió en Valparaíso. Por ejemplo, ya está claro para todo el mundo cuando la ministra González, ella en su fallo, no es solo en la investigación, sino que ella pone en el fallo un comentario que le hizo de la declaración de Caradima, donde Caradima dice, sí, no, si vino Francisco Javier Errázuriz al arzobispo que yo en realidad me quedara tranquilo, porque habían unas acusaciones en su contra, pero no iban a prosperar. Y que él le dio como ejemplo que él salía citado en un libro, que es un libro de Spiniak, donde aparece una serie de elementos donde él aparece además como abusador en Valparaíso y que él habría dado una suma millonaria. Bueno, los testigos, la gente que estuvo involucrado en eso y la gente que se trataba de buscar, en realidad hablan de un amedrentamiento en el cual la gente de Errázuriz fue a amedrentar a las víctimas, decirle que si decían cualquier cosa ellos iban a sufrir demandas millonarias, como fue lo que nos pasó a nosotros, justo cuando empezamos el proceso, antes de que Caradima fuera condenado por el Vaticano, también a través de mi abogado eclesiástico, que es un hermano marianista español, que se llama Francisco García de Vinuesa, profesor de casi todos estos obispos de moral y ética, en una reunión del inicio del año eclesiástico, un abogado relacionado a Errázuriz también nos amenaza de que si nosotros seguimos con este asunto contra Caradima, nos van a demandar de manera millonaria. Lo cual además va todo en razón con
toda la mentira clara que queda en exposición en este documento que encuentra Fiscalía en su allanamiento, donde aparece esta carta del cardenal Errázuriz al nuncio, diciéndole que tienen que proteger a Cadadima, que están los obispos de Cadadima y todo el grupo hay que protegerlo, y que hay que ver alguna manera de contener, silenciar o tranquilizar o acallar a las víctimas. James, dada esta crisis, dada la situación en nuestro país y que se repite también, tú dices prácticamente había un modus operandi, muchos esperaban obviamente el arrepentimiento, el reconocimiento o la colaboración, cosas que siguen todavía en cuestión. Pero ¿qué pasa con la reparación? Hay señales muy importantes que se han dado en otros países en este tema, pero aquí eso todavía no se ha avanzado, no se ha concretado. ¿Tú esperas que efectivamente una señal concreta de la Iglesia, pensando en que una de las ideas que precisamente se va a hablar mañana es lo que está por venir, cómo se reconstruye, pasa por la reparación también? Sí, pero la reparación, Viviana, mira, es bien importante puntualizar los hechos de la causa. Nada de lo que ha sido esta crisis ha sido producto de una introspección y un análisis juicioso de lo que ha hecho la Iglesia. Sí. Todo ha sido lucha de las víctimas. Todo. La reparación no la va a dar la Iglesia. La Iglesia nunca ha tomado una iniciativa, ni siquiera el Papa. El Papa nos invitó en base a una crisis gigante que se le armó. Claro, se ha dado por juicios muchas veces. En el peor de los viajes en la historia de un Papa. Y Quique, yo creo que un cantante, con todo el respeto que le tengo a los cantantes pequeños que recién está apareciendo, creo que junta más gente que el Papa ni Quique. Y él, que es un hombre popular, esto no lo ha resistido. Entonces, claro, eso genera una crisis gigante. Entonces, la reparación tampoco viene de la Iglesia. Nosotros los chilenos tenemos que de una vez por todas sacarnos de la cabeza que estas son víctimas. El 30% de las mujeres y hombres de Chile han sufrido abuso antes de los 18 años. Y no solo por sacerdotes, por gente de su familia y gente cercana, como se vio en un estudio de la Fundación para la Confianza que hizo el José Murillo. Pero, entonces, ¿a dónde voy? Acá yo le hago un llamado a lo que es, y se está haciendo con imprescriptibilidad, a nuestros legisladores y al señor presidente. Si la reparación del abuso en Chile, que es una cosa masiva, Chile es un país de abusadores, esa reparación y ese proceso y ese trabajo tiene que partir en infancia y tiene que seguir con ayuda en el daño. Tiene que haber análisis de qué se puede hacer. El 80% de las depresiones que andan dando vuelta por ahí, que son auge hoy en día, son producto de abuso. Entonces, necesitamos que el gobierno se haga cargo de que aquí no hay abusados de la Iglesia, como que fueran una especie de entidad rara, unos fantasmas extraterrestres, que hay que conseguirle plata de la Iglesia para la reparación. No. Chile tiene un porcentaje enorme de abusados y esto es una realidad de cada casa. Mujeres que hoy en día vomitan al ver a su papá porque la abusó durante años. Esa es nuestra realidad y eso tiene que el Estado hacerse cargo porque rompe lo más fundamental de una convivencia sana y que un país crezca, que es el núcleo de la familia, cualquiera sea que ésta esté organizada. Si eso no entramos a visualizarlo, a trabajarlo y a no considerar los abusados de la Iglesia como una gente rara, extraña, que fueron abusados por sacerdotes, estamos perdidos. Esto, la responsabilidad es de nuestro Estado. El Estado, y todos los pagamos impuestos, etcétera, para poder ayudar y resolver las necesidades de todos. No es para algunos. Y este es un proceso transversal, totalmente transversal. Le ocurre a una persona que vive en la dehesa y le ocurre a una persona que vive en La Pintana. Curiosamente, como se vio en el estudio, niños y niñas o jóvenes de niveles y estratos más bajos tienden más a denunciar. Y ese es nuestro problema. El día miércoles, en la Comisión Mixta de Constitución y de Infancia, se vota definitivamente el proyecto de ley final, que ya fue aprobado en lo general por 39-0. Sí. De 43 senadores, 39 que estaban presentes, todos votaron a favor de la imprescriptibilidad. Y eso, cada uno de nosotros no nos podemos sentir ajenos. La Iglesia, si ellos quieren gastar plata en viajes, los obispos, todo su enredo, por favor, primero, señores laicos, primero siéntanse parte del mundo, parte de nosotros, somos todos iguales, ustedes no son especiales, si consideran católicos, etc. No sigan rindiéndole pleitesía a quien no lo merece. Por favor, concentrémonos en construir toda esta estructura de poder visualizar todos juntos. No somos bichos raros de cada tipo
que nos afecta algo distinto. James Hamilton, muchísimas